Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a dar paso a una nueva sesión, en este caso una muy esperada por todos, porque tenemos con nosotros a Luis Colunga, el alto comisionado del PERTE de Descarbonización, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Luis Colunga, solo por hacer una pequeña presentación, la verdad es que una de las tres características principales: conoce la empresa, ha trabajado en Alcoa, Arcelor y director de desarrollo de Ignis Energía. Ha trabajado en la administración, fue director general de Industria del Principado de Asturias y conoce también prácticamente todo el mundo empresarial y político industrial. Fue el secretario general adjunto de Industriol, que es donde yo le conocí, que es la organización que agrupa a todos los sindicatos industriales de Europa. Y desde enero de este año es el alto comisionado del PERTE de Descarbonización, es el que lleva probablemente el PERTE que más va a afectar al sector químico de manera directa. Solo por dar el dato, nosotros prevemos que hasta 2050 el sector químico tendrá que invertir en España unos 70.000 millones de euros para alcanzar la descarbonización de procesos. No cuento todavía la descarbonización energética. Y ya es una cifra a nivel europeo, se calcula será 1 billón de euros, billón español de euros, europeo de euros, lo que necesitaremos invertir, con lo cual el PERTE de descarbonización y este tipo de programas son una herramienta fundamental. Así que, Luis, cuando quieras, sí, nos puedes actualizar la situación del PERTE. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un sitio un poco raro para hablar. Yo recuerdo hace años que estuve en un congreso, antes hablabas de mi experiencia sindical, en un congreso en Estados Unidos de un sindicato, en Las Vegas. Yo soy de las pocas personas que fue a Las Vegas a trabajar, a Estados Unidos. Y según se celebraba el congreso, bueno, era un sitio así parecido, claro, alrededor eran un casino y estaban todos los delegados sindicales, lógicamente, en vez de atendiéndome a mí, metiéndola al tragaperras, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue un poco más duro que esto. O sea que aquí voy a intentar explicar el PERTE. Bueno, me decía Juan Antonio que hay bastante gente también en streaming siguiéndolo, entonces voy a intentar hacer una explicación un poco rápida y luego, bueno, creo que lo más importante es si hay algún turno de preguntas, que seguro que hay, contesto de la situación actual y los avances. También entender la situación actual. Bueno, digo que la entendáis y si lo entendéis ya es bastante, es un esfuerzo por vuestra parte, ¿no? Después de lo que pasó, más que el domingo, el lunes, ¿no? Con la convocatoria y bueno, y estamos ahora en una situación de continuamos trabajando con normalidad. Yo quiero aclarar alguna cuestión porque tenemos muchísimas preguntas de patronales, de empresas, que si el PERTE continúa, que si un gobierno en funciones. Hombre, que quede claro que el gobierno en funciones es el 24 de julio. O sea que de aquí al día 23 seguimos trabajando y desde luego desde la organización que tenemos en el Ministerio, trabajando en el PERTE Descarbonización, estamos trabajando de la misma forma que trabajábamos el sábado y el viernes de la semana pasada. Entonces estamos avanzando y en alguna pregunta, bueno, ya os responderé cómo está el PERTE. El PERTE, bueno, como sabéis, yo creo que la mayoría de vosotros conocéis bien lo que es, por eso quiero hacer una explicación muy general y hablar de alguna pequeña modificación que ha habido en estos días, ¿no? El PERTE, bueno, pues se decide desde el Gobierno de España en abordar la transformación del sector manufacturero. Estamos hablando del sector industrial manufacturero y también lo quiero aclarar porque tenemos muchísimas reuniones con compañías, no solamente con patronales, sino con compañías que nos están diciendo qué es lo que entra dentro de la descarbonización. Ayer, por ejemplo, tuve una compañía alemana, una multinacional alemana, que está trabajando con gases y también con hidrógeno y tenía muchísimos proyectos, algunos para fabricar hidrógeno per se, o sea, para vender al mercado, otros muy ligados a hidrógeno para consumir en la industria adyacente que tiene sus instalaciones. Y también nos hablaba mucho de descarbonización vía hidrógeno del sector de la movilidad. Claro, y que quede claro, porque hay gente que no lo tiene muy claro, que queremos descarbonizar la industria manufacturera española. Otros sectores que hay que descarbonizar, bueno, pues hay otros PERTES, hay otras líneas de financiación, pero no entran aquí, ¿no? La industria en España, bueno, pues tiene muchísima importancia y nadie mejor que vosotros. Me acuerdo en la presentación pública que fue en Gijón y Juan Ignacio habló. Bueno, pues también hablaban otras patronales, en aquel caso la patronal de la siderurgia, y estaban otras.
Y bueno, aquí cada uno es, bueno, pues la importancia de la industria. Es verdad que hoy estoy aquí en Expoquimia y la industria química yo creo que es la que más contribuye al PIB. Dentro de esta industria manufacturera seguramente es la que más contribuye en facturación, en empleo y en otros muchos ratios, ¿no? Entonces, ahí veis en la diapositiva, bueno, un tema que es ya muy conocido del porcentaje dentro del PIB de este país, el valor añadido que genera y luego muy importante, el alto impacto económico y social de la industria manufacturera. Ayer, por ejemplo, tenía una reunión con la Federación de Alimentación y Bebida y nos comentaban, bueno, pues la importancia social y económica en todo el territorio español de esta industria. O sea, hay industria en vuestro sector muy focalizada en ciertas regiones, en ciertas provincias, pero si no hay una industria, hay otra. La alimentación está muy repartida, la química en un sector determinado, la siderurgia en otro, el cemento más o menos repartido por todo el país, el vidrio, bueno, la industria está muy repartida y tiene un alto impacto. Lógicamente, mucho más impacto que cualquier otra actividad. Los desafíos a los que estamos, bueno, pues ahora a los que se enfrenta esta industria, pues como veis, estos procesos hay una clave que son muy intensivos en energía y sobre todo en energía de origen fósil. Nosotros en el PERTE lo que pretendemos es reducir el uso de combustible fósil, carbón, en el caso de la línea 2 del PERTE, el carbón de coto todavía sigue siendo muy utilizado especialmente en los hornos altos que tiene ArcelorMittal en el norte del país, y fuel y sobre todo gas natural. El Gobierno quiere acompañar a las empresas en la transformación por un motivo muy sencillo. Yo quiero ser rápido, pero también lo quiero explicar porque siempre hay oposición, siempre hay oposición y sobre todo en este país, y hay gente que nos dice, pero ¿por qué tenéis que financiar con una cantidad ingente de dinero a compañías que muchas de ellas tienen muchísimo beneficio? Bueno, aquí la respuesta desde nuestro punto de vista es muy sencilla, porque las estamos obligando a que hagan un cambio muy fuerte en su proceso productivo. Y compañías que tienen un proceso, aquí pongo el ejemplo, no es de vuestra industria, pero el ejemplo de la siderurgia, y hablamos ya con nombre concreto, ArcelorMittal en Asturias tiene 2 hornos altos y sabéis los resultados económicos de los últimos 2 años de Arcelor, es de mucho beneficio. Si una compañía que está produciendo acero de alta calidad, que está reduciendo emisiones de todas las formas posibles, reduciendo el uso de energía, y le decimos, tienes que parar toda esa actividad e invertir muchísimo para hacer el acero con otros combustibles. Y tienes que, además de invertir, tener un riesgo porque los combustibles que vas a utilizar todavía no está demostrado tecnológicamente que te puedan sustituir al 100% al gas natural, por ejemplo. Y además no sabemos si vas a ganar dinero. Si estamos obligando a una compañía como Arcelor y a una compañía como las que están en vuestro sector a que hagan esta transformación, a que igual dejen de ganar dinero, desde luego tenemos que ayudarlas desde un punto de vista financiero, no solamente moral, ¿no? O sea, el apoyo moral es muy importante, pero el financiero más. Por eso el Gobierno quiere apoyar. Y además aquí lo que también queda claro es que queremos reducir el uso de fuel y de energías fósiles, o sea, con combustible fósil, y queremos también reducir de una forma muy importante los gases de efecto invernadero. Aquí veis en la diapositiva que se habla de que el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en la industria manufacturera española. Y desde luego hay que acometer la transformación de esa industria para reducir de una forma importante esa producción de gases de efecto invernadero. Los desafíos, yo aquí explico muy generalmente, seguramente todos los que estéis aquí atendiendo lo conocéis mucho mejor que yo. Hay que descarbonizar, como dije ahora, hay que reducir gases y especialmente en las compañías que están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Desafíos también son los avances tecnológicos, aquí hablamos de innovación, investigación, digitalización y sobre todo son desafíos que tienen que ver con los avances tecnológicos porque a día de hoy todavía en muchos sectores industriales no está claro cómo podemos transformar la producción, cómo podemos transformar, por ejemplo, el uso de gas con otros combustibles y cómo podemos reducir de una forma brutal, por decirlo de alguna forma, la emisión de gases de efecto invernadero. Y luego, desde luego, la sostenibilidad es un desafío. Queremos sustituir, como dije ya varias veces, el uso de combustibles fósiles y también todo lo que tiene que ver con el reciclado y la reutilización es muy importante en este PERTE y se va a ver beneficiado por las ayudas económicas del PERTE. El PERTE, bueno,
más o menos con lo que dije, sabéis lo que es una actuación del Gobierno de España para transformar, y queremos dos cosas que son importantes. Procesos más descarbonizados, eso está claro, pero lo importante es que sean procesos más competitivos. Y ahí es un poco el reto que tenemos, ¿no? El Gobierno y las empresas. O sea, desde luego no planteamos reducir los gases de efecto invernadero, cambiar los combustibles que estamos utilizando para que luego las empresas pierdan dinero, no sean competitivas aquí y en el exterior. Queremos empresas españolas competitivas a nivel mundial. Los objetivos del PERTE, ¿cómo contribuimos con el PERTE? Pues promovemos la seguridad energética de este país. Desde luego, si reducimos mucho el uso de combustibles fósiles, que no somos productores ni de petróleo ni de gas, queremos sustituirlo por otras fuentes de energía, por ejemplo, en este caso, vectores energéticos como el hidrógeno, los biocombustibles y, sobre todo, fomentar el uso de energía renovable. O sea, ya sabéis que para producir hidrógeno verde hacen falta energías renovables. España es un país que tiene, y lo dice el Gobierno de España, y lo dicen todas las personas que tienen cierta relevancia en el mundo económico. Yo me acuerdo hace 2 semanas o 3 aproximadamente, leía un domingo un diario económico español de gran tirada y salía el presidente de BlackRock, ¿no?, que todos conocéis lo que es, diciendo que España tiene sol y viento y que eso era una garantía de éxito en el futuro. No lo dice cualquiera, lo dice uno de los mayores inversores que hay en el mundo, ¿no? Queremos, desde luego, con este PERTE, fomentar la protección del medio ambiente. Si reducimos los contaminantes y los gases de efecto invernadero, protegemos el medio ambiente, sobre todo en esta situación que hay ahora tan extraña desde el punto de vista climático. Y desde luego un punto importante es la creación de empleo de alto valor añadido. Estamos seguros de que con el PERTE, con la descarbonización, con los nuevos procesos industriales, las nuevas tecnologías, el empleo va a ser de calidad, entendiendo calidad como empleo con personas preparadas, bien formadas, con conocimiento y con altas retribuciones. La estimación que hacemos, el PERTE tiene un presupuesto de 3.100 millones de euros, estimamos desde el Gobierno, creo que esto está ya totalmente desfasado, 8.700 millones de euros, bueno, está desfasado, ya veis lo que acaba de decir Juan Antonio, ¿no? O sea, solamente el PERTE tiene un ciclo de vida más corto, no es al 2050, pero lo que prevé la industria química, invertir de aquí al 2050, pero simplemente de aquí al 2030, 2035, seguramente que son cantidades ingentes. Yo estoy diciéndolo y me están echando alguna bronca por parte de miembros del Gobierno y de presidencia del Gobierno, porque estoy diciendo que estimo que puede haber una inversión en un periodo medio, no hablo de un periodo tan largo como el 2050, pero desde luego a mí no me va a tocar gestionar en el 2050 este PERTE, o sea, por cuestiones biológicas. Pero en un periodo ni corto ni largo, un periodo medio, creo que va a haber una inversión muy superior a los 30.000 millones de euros, y todo esto basado en estos 4 meses de trabajo. O sea, yo estoy recibiendo a patronales continuamente, bueno, ya no es recibir, o sea, estamos en contacto directo casi diario y estamos recibiendo a muchísimas empresas, visitando empresas industriales, y ya tenemos muchos planes encima de la mesa orientativos, y desde luego las inversiones van a ser mucho más fuertes. ¿Cuál es el problema? Desde el punto de vista, digo problema entre comillas, ¿no?, que si se invierte mucho más de 8.700 millones, desde luego, para que haya efecto incentivador de verdad, pues necesitaremos bastante dinero para acompañar a las empresas en este proceso. Esta es una diapositiva que no voy a explicar porque, bueno, la conocéis, 3.100 millones, 1.400 millones de subvención, 1.700 millones de préstamo. Estamos negociando ahora, porque todo esto va a venir del REPowerEU, vamos a mandar esta semana ya desde Presidencia del Gobierno el plan a la Unión Europea. Todavía tuvimos una reunión antes de ayer viendo un poco los hitos, lo que estimamos que se va a hacer en distintas bases. Tenemos ciertas incertidumbres con los préstamos. Nosotros creemos que van a ser en unas condiciones muy favorables, sobre todo viendo cómo está el mercado ahora. Yo siempre digo, cuando hago una presentación del PERTE, que he notado un cambio radical en las empresas antes y después de la crisis de Credit Suisse. Antes de la crisis de Credit Suisse no parece que hubiera mucho interés por parte de las empresas en los préstamos, y de repente, después de la bancarrota, bueno, y de las dificultades que hay para acceder al crédito bancario, parece que las empresas empiezan a tener muchísimo interés en la financiación. Aunque en el Ministerio tenemos incertidumbre, y os voy a decir por qué. O sea, estamos trabajando con datos concretos. El PERTE del sector naval, ya se cerró la convocatoria hace
hace un tiempo, lo está gestionando el mismo equipo que está gestionando el PERTE de descarbonización y prácticamente no ha habido solicitudes de préstamos en ese PERTE. Y os estoy hablando de un cierre de hace un mes y pico. Entonces, yo por los contactos que tengo con las empresas creo que va a ser distinto porque además el sector naval es más limitado, salvo Navantia, son medianas empresas, pocas, y claro, el PERTE de descarbonización, pues estamos hablando de cientos, por no decir miles de empresas las que pueden tener proyectos de descarbonización y seguro que de esos cientos muchas necesitarán financiación en buenas condiciones, ¿no? Que es lo que estamos negociando ahora. El impacto del PERTE, bueno, aquí se habla de un 10% de incremento en la competitividad del sector, 8.000 nuevos puestos de trabajo de calidad y un crecimiento del PIB de 4.000 millones de euros. Ya digo que estas son cifras estimativas. Abajo veis que hablamos de varias cosas, de alianzas estratégicas y modernización. Es una perogrullada decir, o sea, si vamos a transformar la industria española, descarbonizarla, claro que va a ser mucho más moderna, porque va a tener nuevos equipos, nuevas tecnologías, digitalizada, bueno, con mucha eficiencia energética, con nuevos combustibles, va a ser más moderna y sí estamos observando que se empiezan a producir muchísimos contactos y cuando hablamos de alianza estratégica no estamos hablando de alianzas intersectoriales, de compañías químicas que hablen con otras, ¿no? Eso estamos notando dos tipos de alianza. En la mediana empresa y en la pequeña están hablando mucho entre ellas para desarrollar proyectos piloto, hablar de nuevas tecnologías porque no tienen, bueno, pues masa crítica para hacer ellos por sí solos proyectos de descarbonización, pero también estamos viendo una mayor interconectividad entre, por ejemplo, compañías energéticas, compañías de servicios energéticos, compañías de servicios informáticos, de eficiencia energética con compañías industriales, ¿no? De producción pura y dura de bienes. Entonces ya se está observando que esta alianza y modernización del sector es cierta. Y por último, creo que es mucho más importante de todo, la reducción que estimamos de emisiones de CO2. Aquí hablamos de 13 millones de toneladas y ya tenemos muchísimos proyectos encima de la mesa, proyectos orientativos, no está abierta la convocatoria y estamos viendo que la reducción de emisiones pues es impresionante. Algunas, mucha reducción de emisiones. Ahora estoy viendo aquí al representante de Solvay y me ha presentado sus proyectos. Aquí todo el mundo habla de Arcelor, ¿no? Que cierra un horno alto y reduce 3 millones de toneladas, que por cierto ahora con la avería ya las está reduciendo, sin falta de transformación. Pero bueno, no queremos que sea eso el futuro de la siderurgia, ¿no? Pero nos presenta Solvay un proyecto con una reducción de cientos de miles de toneladas de CO2. Entonces, estamos sumando los proyectos que tenemos encima de la mesa y es una gran noticia que se van a reducir mucho más de 13 millones, ¿no? Que al final es el objetivo del PERTE y también tenemos que contentar, bueno, ya sabéis cómo es este país, a todos los colectivos que tienen como objetivo único la reducción de emisiones. Bueno, nosotros tenemos como objetivo la competitividad de la industria reduciendo emisiones y les decimos, ¿queréis reducción? Ahí la tenéis. Pero todo esto a base de inversiones, lógicamente. ¿Cómo haremos el PERTE? Bueno, hay 4 líneas que conocéis. La línea de actuación integral, que creo que es la línea más importante del PERTE, tanto en subvención como en financiación, y es la línea a la que se van a acoger pues, todos los proyectos de descarbonización de industrias que están trabajando actualmente. La línea 2 es la línea IPCI, que es la línea, pues ahora mismo dedicada en exclusiva a ArcelorMittal, que había empezado hace 2 años con su proyecto IPCI, que iba por otro camino y al final, pues se decidió incorporarla a este PERTE. Hecho que, algunos de vosotros que estáis aquí, yo veo algún representante de grandes industrias químicas, pues en cierto modo se quejaban de que, claro, viendo el nivel de subvención que tiene este proyecto de Arcelor, pues muchos grandes proyectos industriales pensaban que iban a tener el mismo, ¿no? Y desde luego el PERTE no va a tener tantísimo nivel de subvención, en este caso llega casi al 50% de la inversión, no de lo elegible, sino de la inversión. Pero es un caso específico, porque reduce muchas emisiones de CO2, porque lo ha hecho por otra línea, al igual que lo ha hecho Cobra, con sus proyectos de hidrógeno en Cartagena y en Castellón. Y pues han sido alumnos aventajados de la clase y llevan trabajando 2 años y han conseguido un nivel importante. La línea 3, aquí está equivocado, es el Fondo de Apoyo a Contratos. Estamos trabajando en ello, vamos a contratar a una consultora para que nos ayude. Estamos tomando como modelo, son contratos por diferencia. Y es una línea que parece que no tenía mucho interés, pero yo siento decir a vuestra patronal, porque sabemos
que habéis mandado una carta al ministro, unas cuantas patronales, hablando de la posibilidad de esta línea incorporarla a otra. Pero yo he estado el martes pasado en Castellón con la industria cerámica, que sabéis que es muy potente y muy fuerte, y esta línea le parece la línea más interesante para la industria cerámica. Entonces, claro, teniendo una gran industria con 70.000 empleados, con una facturación importante que tiene que descarbonizarse, pues creemos que tenemos que empujar por esta línea, aunque va a ser quizá de las 4 del PERTE la más lenta. Y la última línea, que es la de ayudas eficientes, que es para el desarrollo integral de nuevas industrias con procesos tecnológicos nuevos, con 0 emisiones de CO2, pues es una línea que ahora estamos observando que tiene mucha posible aplicación, porque en el Ministerio, en estos 4 meses, tenemos aproximadamente ya entre 8 o 10 proyectos industriales nuevos en varios sectores industriales con proyectos Greenfield con 0 emisiones de CO2 o casi 0 emisiones de CO2. Hemos tenido, por ejemplo, un proyecto siderúrgico complejo que reduce, pues, con respecto a los proyectos que hay ahora mismo, a las realidades industriales de la siderurgia española, pues reduce el 98% las emisiones, ¿no?, de un proceso normal. Entonces, bueno, pues son proyectos que tenemos que apoyar con esta línea y que ahora estamos viendo cierta dificultad porque tenemos 150 millones de euros de subvención en esa línea y estamos viendo que de repente pues hay muchos proyectos y, claro, proyectos que varían pues entre 700 millones de euros de inversión, 800 millones, 900. Claro, si repartes en 10 proyectos industriales que conjuntamente suponen 6.000, 7.000 millones de euros de inversión y les dices que tienes para ayudar como subvención 150 millones, desde luego incentivas poco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar en el Ministerio para analizar bien cada proyecto y no solamente que pueda financiarse con este PERTE, sino con otros instrumentos que existen, ¿no? Incluso estamos discutiendo ya con la Unión Europea la posibilidad de que haya nuevos instrumentos como el IPCI, que hubo hace 2 años, que haya la tercera fase de IPCI o la tercera línea. Pues queremos empezar a barajar esto porque creemos que si hay proyectos industriales Greenfield en este país no podemos dejar que se escapen, ¿no? Esta línea, la línea 1, bueno, aquí explica de una forma un poco farragosa, ¿no? Porque sobre todo lo que se puede financiar, esto es una orientación. Por ejemplo, aquí hay un tema que seguro que Juan Antonio ya protestó en la presentación pública en Gijón. No, Juan Antonio, ahí estamos intentando cambiar, ¿no? Cuando veis ahí captura, almacenamiento y uso de carbono. Y ahí decimos que el carbono capturado debe tener utilización en la misma instalación o en otra industria. Bueno, sabéis que está habiendo muchos cambios y además con el PERTE estamos aprendiendo, y estamos recibiendo y dialogando continuamente, como dije antes, con las patronales, con las empresas, y sabemos que hay sectores industriales, especialmente el vuestro, el sector cementero, que tiene generación de CO2 en proceso y que necesitan sí o sí la captura y el almacenamiento. Bueno, y sabéis que hay dinámicas nuevas en Europa, en la Unión Europea, que se está potenciando, bueno, y que ahora se va a publicar, esperamos, el Plan Nacional de Energía y Clima, y creemos, desde luego desde el Ministerio de Industria, estamos intentando convencer al resto de autoridades, al resto de estamentos del Gobierno de España, de que hay que capturar el CO2 y almacenarlo sí o sí, porque si no estamos jugándonos el futuro de industrias como la vuestra. Entonces, no digo que el tema esté solucionado, pero estamos avanzando. Estamos intentando desde este PERTE poder financiar proyectos de captura y almacenamiento. Tengo coletillas, siempre que no vengan de gas natural, pero bueno, yo creo que se está moviendo mucho el tema. Entonces yo aquí no puedo... Yo lo que estoy diciendo cuando explico el PERTE es: la memoria del PERTE no es la Biblia, no son los 10 mandamientos, que son 10, y que yo sepa desde hace 2000 años no hay 11, ¿no? No estoy muy puesto tampoco, pero creo que no. Entonces, esto no es la Biblia, esto está en continuo movimiento, queremos ser flexibles y queremos aportar soluciones. Queremos, lo que dije al principio, si queremos que la industria española sea descarbonizada y competitiva, tenemos que daros soluciones, no podemos poneros trabas ni frenos. Y todo esto, bueno, hay que discutirlo. Esperamos publicar la orden de bases a primeros del mes de julio o quizá a finales de este mes. Y ahí, bueno, ya veréis, hay un periodo de alegaciones y desde luego lo que sí estamos dispuestos en el Ministerio y desde este comisionado es a intentar incluir las alegaciones que mejoren la eficacia del PERTE.
La línea 2 ya hablé de ella, es una línea de ArcelorMittal. La 3 y la 4, bueno, os expliqué que esta es la línea que tiene relación con los contratos por diferencia, que creemos que hay que hacer algo para que ayude a cierta industria de este país, como os dije anteriormente. Y la línea 4, que es para las nuevas instalaciones industriales que usen las tecnologías nuevas, las mejores tecnologías disponibles y que haya procesos industriales muy novedosos con cero emisiones. Ya os dije antes que hay proyectos siderúrgicos, proyectos de papel, proyectos en el sector textil, proyectos en el sector del vidrio, o sea, tenemos muchas ramas industriales de este país que tienen proyectos greenfield novedosos sin emisiones de CO2 y sin utilizar combustibles fósiles clásicos. La gobernanza, ya voy terminando. Bueno, pues la gobernanza, se ha creado una comisión de gobernanza en la que pues hay un grupo de coordinación interministerial en la que hay 9 ministerios. En la alianza hay representantes de ahora mismo de 16 patronales y de los 2 sindicatos mayoritarios. Bueno, preside el nuevo ministro y el vicepresidente soy yo. Se ha reunido una vez nada más. Estamos ahora con el nuevo ministro intentando, pues hacer una reunión que sea ágil y para explicaros las modificaciones que está habiendo y para explicaros también un poco el desarrollo del PERTE, ¿no? Ahora cuando se publique la orden de bases. Y por último, conclusiones. Queremos descarbonizar la industria española y que sea sostenible y competitiva. Queremos contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y también a otros contaminantes, y aquí tenemos algún tipo de discusión. Por ejemplo, y me extiendo un minuto, nos vienen muchos proyectos industriales de descarbonización. Perdonad que mire siempre para este lado, pero es que estoy leyendo, ¿no? Pero bueno, te digo porque a veces hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Nos vienen muchos proyectos de descarbonización o proyectos greenfield, que una parte muy importante es, por ejemplo, la reducción del uso de agua, vía reciclado y todo esto. Yo me reuní la semana pasada con una gran compañía lechera que me decía que de 10 millones de litros de agua que había reducido y que ahora solo utilizaba 1. Y yo le preguntaba que si la leche ahora tiene menos agua que antes. Y decía, no, es para limpieza. Y yo, bueno, menos mal, ¿no? Porque si la reducción es por eso, pues no. Es que se está trabajando muchísimo en toda la industria para reducir el consumo de agua y para reutilizarla. Claro, en este PERTE ahora mismo no entra y decimos, queremos reducir el uso de materia prima. Hombre, el agua no es un mineral, no es un material de los que utilizáis, y perdonar que no os diga cuál, porque cada vez que visito una empresa vuestra es algo más confundido con el polimeta no sé qué, o sea, es lo que tenéis, ¿no? O sea, la verdad es que tenéis una inventiva y una capacidad de retención los que estáis en este mundo, porque solamente el recordar todos los materiales que producís es complicado, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a producir acero, nada más. Y bueno, y lo vuestro, estuve el otro día en BASF, bueno, y imaginaros, ¿no? Todo lo que me dijeron que hacemos aquí. Pues tenéis otro tipo de materia prima y queremos que se reduzca también el uso de materia prima, sobre todo por temas medioambientales. ¿Qué hacemos con el agua? O sea, ahora mismo yo creo que reducir el uso de agua es un objetivo prioritario de este país. Es un objetivo prioritario. Entonces, por eso os digo que todo es cambiante y todo es susceptible de cambiar la opinión para ver qué cofinanciamos, ¿no? Queremos consolidar el empleo de calidad, ¿sí? Y como dije anteriormente, creo que con todos estos planes se consolida. Yo creo que el PERTE va a ser un gran generador de empleo y todos los proyectos industriales los que yo recibo, salvo el de ArcelorMittal, que hay un cambio productivo muy importante y reduce empleo, paradójicamente el que más reduce es el que más dinero le damos, pero bueno, son cuestiones tecnológicas, pero todos los proyectos que vienen a la mesa del Ministerio, todos generan empleo, con respecto a la situación actual, y además empleo de calidad. También es otro reto, que lo encontremos y que podamos tener la capacidad de formación adecuada. Y al final, pues aportar un importante valor añadido en todo lo que es la I+D+I, que ya os dije antes, que se está acelerando para encontrar sustitución de las materias primas, de los combustibles habituales, ¿no? Muchas gracias y perdonad la extensión. Muy bien, pues, ¿se me oye? Ahora sí. Pues muchas gracias. Entonces, voy a dar paso a preguntas del público. Tengo alguna también mía. Y si queréis identificaros, sí. Si podéis decir de qué organización y quiénes sois, y luego hacer la pregunta. Muy buenos días. Soy Francesc Calvía, president d'honor del Grup de Gestors Energètics de Catalunya
que es una organización independiente que tiene ya 41 años, que se fundó en 1982. Hablando en representación de todos los socios, que muchos, aparte de industriales y de administración y de pequeñas empresas, pero las industriales que están en todos los sectores en nuestra agrupación, tanto el cementero como el papelero, el agroalimentario, el químico, el automóvil, etcétera, y todos o casi todos están en el comercio de emisiones, pues desde la trinchera quiero hacer reflexionar, entender que hemos de hacer todos los esfuerzos, pero que, por ejemplo, todos los procesos energéticos y muchas industrias de las que estoy hablando tienen también asociadas una cogeneración por cuestión de eficiencia energética desde los años 90. Pues claro, sabemos que han de sustituir los combustibles tanto en proceso de descogeneración como en secado o procesos de temperaturas superiores a 200 grados que no van a ser sustituidos por bombas de calor de altísima eficiencia industriales, porque a partir de 200 grados eso no será posible. Entonces, procesos de secado, cogeneración, combustibles que sean neutros en emisiones de CO2, pues no es fácil. Como explica en Bogas, el hidrógeno pues tiene un presente incierto y un futuro esperanzador, pero no lo tenemos a la vuelta de la esquina y por lo tanto el 2030 tampoco lo tenemos claro y la cogeneración aún lo tiene menos claro. Por ella materia y por la manera en que se gestiona en este país, que es muy diferente que en Alemania o en otros Estados miembros de la Unión. Muchas gracias. Sí. Yo no sé si... ¿Se oye? No. Ahora sí. Ahora, yo no sé si era una pregunta o una queja o las dos cosas. Una reflexión, sí. Es que es... Vamos a hacer preguntas. Sí, es que es complejo y bueno, yo cada vez que recibo proyectos industriales, hay muchos, antes hablaba de una compañía que está en Torrelavega y pues viene con proyectos que tienen que ver con todo esto que te acabas de decir, tienen cogeneración de biomasa, tienen recuperación de residuos, tienen recuperación de calor, tienen nuevo uso de nuevos combustibles, lagunas porque pueden sustituir una parte del gas, pero no toda. Son temas que tenemos que analizar. Desde luego, una de las cuestiones que yo creo que es fundamental y que tenemos que convencer también a la Unión Europea, por ejemplo, tuvimos una reunión esta semana en la que, fijaros, ¿no? O sea, se plantea todavía por ciertos poderes comunitarios el tema de que se acaben las inversiones en el año 2026 y no hemos sacado la convocatoria todavía, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, imagínate que me estás hablando del 2030, o sea, yo creo que hay que explicar la realidad de las tecnologías y de los combustibles a todos los responsables para que entiendan que hay cosas que no pueden ser. Y entonces tendremos que ir adecuando. El PERTE financia reducción de emisiones de CO2 con ciertos niveles, ahí tenemos todos los problemas del benchmark que ya conocéis, financia reducción de uso de combustible fósil, pero no la eliminación total porque no es posible. Por ejemplo, hablas del hidrógeno. El hidrógeno, que parece que en la siderurgia era... Cualquiera que no tenga mucho conocimiento del mundo siderúrgico lee la prensa y dice, aquí toda la siderurgia europea, porque no solamente ArcelorMittal, Salzgitter tiene en Alemania un IPCI con mucha más subvención, bueno, otras siderúrgicas europeas, el pionero SSAB, el sueco, ya tiene su proyecto para trabajar con hidrógeno, pero no está demostrado que se pueda trabajar 100% con hidrógeno. ¿Con qué calidades de acero se pueden sacar? Entonces, tenemos que ir haciendo las cosas paso a paso, pero sí hay que hacer un gran esfuerzo investigador. Yo creo que la industria lo está haciendo, que no quiere decir que se logre en el futuro, pero bueno, habrá que acompasarse. Yo creo que también la Unión Europea, los poderes políticos están reaccionando. Hace 3 semanas Ursula von der Leyen salía un domingo en la prensa diciendo quizá tenemos que ser menos ambiciosos en la velocidad de descarbonización.
no por presiones políticas, sino simplemente porque tecnológicamente no es posible. Bueno, pues eso tenemos que valorarlo, ¿no? En este PERTE y como política industrial general, en España y en Europa. Sí, has comentado que las bases están previstas salir finales de junio, primeros de julio, para consulta pública. Luego nos cogería las bases públicas antes de las elecciones, o ya lo haría el siguiente gobierno. Sí, depende de la fecha. Las elecciones son el día 23. Si podemos sacar las bases, sí podemos sacarlo. Que hay que, bueno, pues hay que reunir a ciertos órganos, que en este momento tampoco es fácil. Hay una ley ahora activa. Exacto, hay que, por ejemplo, luego todo el tema de financiación, está el REPowerEU, que nosotros no creemos que se apruebe hasta quizá primeros de septiembre por parte de la Comisión, porque vacaciones en agosto no solamente hay en España, o sea, también las hay en Bélgica, ¿eh? O sea, yo estuve allí unos años y vosotros conocéis bastante, y eso de que en España no se trabaja en agosto, en Bélgica se trabaja menos, ¿eh? O sea, por lo menos la Unión Europea. Entonces, bueno, nosotros esperamos sacarlo, que dé tiempo de sobra, aunque haya elecciones. El gobierno sigue funcionando hasta el día 23. Luego hay un gobierno en funciones. Bueno, en el tema de las bases no es una decisión de gobierno, están los funcionarios del ministerio, la subdirección está trabajando continuamente, ¿no? O sea, lo que intentamos es que no se demore. Vale, nos llevaría a la convocatoria en octubre, entonces. En octubre, yo quiero ser un poco sincero, nuestra previsión era finales de septiembre, primeros de octubre. Yo creo que se va a retrasar un poco, pero muy poco, porque necesitamos, o sea, ahora mismo tenemos proyectos industriales de descarbonización que están paralizados por el efecto incentivador del PERTE, que están esperando a que salga la convocatoria. Y desde luego no podemos demorarlo, porque además hay otro tema importante. Hay que cumplir unos hitos de la Comisión Europea, y los hitos son temporales y no podemos. O sea, nosotros queremos sacar la línea 1 y la 4 este año y lo antes posible. Eso nos lleva el tiempo, porque realmente la adenda de añadir algún año más a los plazos de ejecución de los proyectos, porque el límite está en 2026, un proyecto que empiezas en 2024, porque en 2023 evidentemente no hay proyecto de volumen interesante que puedas conseguir lograr en 2 años. ¿Cómo marcha lo de la adenda? ¿No lo habéis presentado ya a la Comisión? Estamos esta semana, nosotros vamos a el PERTE está dentro de lo que es el REPowerEU. Esta semana es cuando se envía, esta semana no porque haya elecciones, o sea, es porque esta semana es cuando se enviaba. Vale. Y estamos pendientes, ya te digo, de enviar y luego de que se apruebe, ¿no? Ya os digo que el tema de los calendarios estamos explicando con datos de que es imposible, primero porque hay proyectos industriales que la inversión lleva mucho tiempo, segundo porque los permitting y todo lo que hay de burocracia es la que es, no solamente en España, es municipal, Administración General Autonómica y Europea, ¿no? Y luego el tercer tema, que es un tema que estáis haciendo hincapié y que lo estamos viendo día a día. O sea, ayer venía una compañía alemana que tiene proyectos en Alemania de hidrógeno ya aprobados y que tiene experiencia, o sea, porque aquí hay mucho, no sé si habéis visto en la prensa hace 2 semanas que en el mundo hay 1.500 proyectos de hidrógeno renovable y están en desarrollo el 5%. O sea, que creo que son 75, algo así, ¿no? En desarrollo de 1.500 proyectos en el mundo. Entonces, estos tienen experiencia, ya tienen producción de hidrógeno, y ayer me comentaban que los electrolizadores PEN, que son los que ellos utilizan y que tienen pedidos, se los suministran dentro de 18 meses. O sea, vamos a tener una demora que sabéis de sobra, porque con este boom de proyectos industriales a nivel mundial, desde luego, pues todo lo que tiene que ver con producción de bienes de equipo, de maquinaria, está muy retrasado, independientemente también de los temas de la mano de obra, que sabéis que hay. Yo viví el año pasado y este año también todo el tema del desarrollo fotovoltaico, y es un verdadero drama contratar empresas para montar una cosa que no es tampoco tan compleja tecnológicamente como es un parque fotovoltaico. No encontramos personal. Pues te quería comentar 2 cosas que devienen del anuncio de elecciones generales y que haya decaído y se hayan terminado todos los proyectos de ley que estamos, y tiene que ver con la ley de morosidad y con la ley Crea y Crece, que se aprobó en diciembre del año pasado, el Real Decreto Ley, por el cual nadie puede acceder a ninguna subvención superior a 30.000 euros si no está al corriente por el pago el 100% de las facturas en los límites de los 60 días que marca la ley.
estaba en el Senado en estos momentos otro proyecto de ley que reducía un poco las exigencias, ha decaído, y sí te puedo confirmar que ayer mismo desde la Alianza Industrial todos los sectores nos mandamos una carta al ministro que había recibido hoy mismo, donde proponíamos que lo publicases como Real Decreto Ley y que luego convalidara la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados para poder aplicar, porque sabemos que muchos proyectos ni siquiera entrarán. Está hablando de más del 90% del dinero que quedaría sin asignar en el argumentario, por la imposibilidad de demostrar que tienes el 100% de las facturas pagadas. Sí, bueno, la ley de morosidad ya desde el principio es uno de los grandes hándicaps, ¿no? Y como bien dices, hay un anteproyecto que era reducir, pues un 90% de facturas. El Ministerio de Industria había propuesto menos del 90%, pero bueno. Y desde la concesión de la subvención, un plazo de 6 meses, creo, para ponerte al día, ¿no? Entonces, parece que algo arreglaba, ¿no? Bueno, también teníamos quejas. Yo tuve una empresa que me decía que tenía el 90% de las facturas que pasaban de 60 días, entonces yo le recomendé que pidiera el preconcurso, ¿no?, de acreedores. O sea, desde luego, una cosa es no pagar el 10, el 20, el 30 y no pagar el 90, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello, el Ministerio. Esta mañana tuvimos todavía alguna conversación y, desde luego, hay que buscar una solución por un motivo muy sencillo. El PERTE del vehículo eléctrico, se quiere sacar la convocatoria de lo que es el PERTE de baterías, se quiere sacar ahora a primeros de julio, ¿no? Yo creo que está todo el tema hecho. Desde luego, si se saca y la ley de morosidad es la que tenemos hoy, pues va a haber un problema, ¿no? Entonces, queremos solucionarlo. Si legislativamente o legalmente es posible hacerlo vía Real Decreto, desde luego el Gobierno va a estudiarlo y yo estoy seguro de que va a buscar una solución. Sí, lo digo, esto no es propaganda política, esto es que estamos discutiendo todos los días y decimos, oye, si no buscamos una solución, no tiene mucho sentido. Es como cuando hablábamos antes del 2026, en las reuniones con la Comisión Europea estamos diciendo, si a mí me obligas a que el julio del 2026 tiene que estar ejecutado el 70% de los proyectos industriales o del proyecto para descarbonizar, pues yo no saco la convocatoria del PERTE porque es imposible. O sea, entonces, el Gobierno es consciente de que hay que solucionar este problema. Otra cuestión al decaer el Congreso del Senado, pero sobre todo... ¿Qué preguntas ibas a hacerme si no hubiera convocatoria de elecciones? Ninguna. Las atractivas son estas, porque tú has comentado el tema del almacenamiento de CO2, captura almacenamiento, sí. Es un tema que nos preocupa muchísimo por la cantidad de emisiones de proceso que tenemos y lo difícil que es descarbonizar pronto esos procesos. Y bueno, evidentemente aquí lo que estamos pendientes, el PENIEC. En esta situación de ley de embargo electoral que afecta al Gobierno, afecta a todas las administraciones y todos los funcionarios habéis recibido, lo que no se puede hacer. ¿Es posible sacar un PENIEC ahora y someterlo a consulta pública en esta situación? Eso ya no sé si es más técnico del Ministerio al que lo puede sacar, pero en cualquier caso sí nos preocupa que el PENIEC debe ser, a nosotros vamos a descubrir si realmente transición ecológica admite el almacenamiento como una de las vías, ese coste de almacenamiento como una de las vías, como ha dicho la Comisión Europea, necesarias para abatir emisiones en la industria. No sé si tú me has dicho que teníais mejor percepción de lo que teníamos hace un año todos, pero bueno, necesitamos ver ese PENIEC donde se reconozca el almacenamiento, porque si no tienes al Ministerio de Transición Ecológica a favor, aunque se calle, da igual, porque todo va a pasar por transición ecológica, todos los permisos. Sí, yo no sé si se me oye ahora. Yo no puedo hablar en nombre de transición, pero bueno, Transición Ecológica y el Ministerio de Industria están en el mismo Gobierno. Tenemos conversaciones y sé que valoran, es que no puede ser de otra forma, o sea, la Comisión Europea está valorando la captura y el almacenamiento. Otra cuestión son los niveles de entusiasmo que pueda haber, es que es así, captura y almacenamiento, o sea, conversaciones con transición nos dicen, vamos a aceptar captura y almacenamiento, pero luego no vamos a ser me decía, la Champions League de la captura y almacenamiento. Bueno, de todos modos hay elecciones dentro de 52, 53 días, no sé si se puede publicar o no. Desde luego, después de las elecciones, independientemente del color o no del Gobierno, habrá que sacar algún plan nacional de energía y clima y yo creo que hay margen, además, viendo un poco los timing del PERTE, ¿no? Diciendo, oye, nadie va a hacer captura y almacenamiento el 24 de julio, o sea, sale el PERTE en el otoño, hay proyectos que
contempláis captura y almacenamiento igual en la segunda o tercera fase. Yo, por lo que me explicáis, tanto en el cemento, bueno, como en el sector petroquímico, en los scope que planteabais, pues captura y almacenamiento era lo último, ¿no? Pero claro, la primera inversión va ligada a lo que hagas al final, pero bueno, yo creo que es un tema que todavía estamos a tiempo, independientemente de que haya un proceso electoral o no. No, si el riesgo es que si no tienes la posibilidad de almacenamiento ya no inviertas nada. No, ese será Ya. tu país, no será este. O sea, está claro, hombre. Tienes toda Europa haciéndolo. Juan Antonio, tú lo conoces muy bien. Lo conozco muy bien porque además se nos plantea, y no desde un punto de vista de amenaza, sino de realidad, vuestro sector, ciertas partes de vuestro sector, o por ejemplo el cemento. El cemento me dice, si no hay captura y almacenamiento, nos vamos a los países limítrofes que sí lo tienen. O sea, está claro, o sea, contempla captura Países Bajos, Italia tiene ya en Rávena su almacenamiento funcionando, Grecia lo contempla, Francia empieza a contemplarlo. Está claro que aquí hay que analizarlo. Ya te digo que el nivel de entusiasmo, dependiendo, puede ser mayor o menor, pero la razón es la razón. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Sí, por favor. Hola, gracias por la charla. Yo soy Fernando González, soy uno de los directivos de una empresa pequeñita que se llama Catalix. Tenemos una tecnología que a partir de bioetanol produce alcoholes pesados, muy pesados, aldehídos, cetonas y otros productos que a día de hoy en España no se producen, porque las materias primas a día de hoy con la tecnología convencional no están en España. Es todo gas natural, petróleo, gas de síntesis, en fin. Aquí en España no se producen cerca, pero no en España. Mi pregunta es si hay preferencia en este PERTE por abrir nuevos mercados descarbonizados, muy descarbonizados, pero que a día de hoy no se producen en España, o si la preferencia es descarbonizar los productos y los sectores ya existentes, básicamente porque ya existen, ya están en el tejido, en detrimento de nuevos productos que ya nacerían descarbonizados, pero que a día de hoy no existen en España. Bueno, en nuestro caso en particular, ni en España ni en ningún lugar del mundo. Tenemos la suerte de que esta tecnología se ha creado aquí en España, pero aún no existen en el mundo. Entonces, por ejemplo, la primera planta comercial ya estamos trabajando en la ingeniería, pero tenemos la impresión de que el apetito español es escaso, precisamente porque este biobutanol, este biohexanol que vamos a producir en España nadie los produce, simplemente se compran. Mi pregunta es, ¿hay preferencia por nuevos productos descarbonizados desde la base, pero que no existen en el mundo? ¿O el PERTE está más pensando en procesos ya existentes, consolidados, y que si no se descarbonizan van a agravar en el cómputo total de gases de efecto invernadero? Gracias. La respuesta, tenemos varias líneas del PERTE. La línea 1 es para descarbonizar, lo dije antes, lo que queremos es reducir las emisiones de CO2 de este país. Y la línea 1 es para descarbonizar la industria que está ahora funcionando, la existente. Y hablaba, pues eso, todas las industrias que están consumiendo combustibles fósiles y emitiendo CO2 entran en esa línea 1. Lo que tú me estás hablando, que hay que conocerlo mucho más detalle, yo creo que es lo que antes hablé de la línea 4, de que hay nuevos proyectos Greenfield que tienen tecnologías novedosas y que no emiten CO2. Lo que no sé es si en tu proceso de funcionamiento emites CO2 o lo que haces es que estás vendiendo un producto que se utiliza como combustible fósil y que no emite CO2. Pero bueno, habría que ver en detalle lo que hablas. Pero aquí no hay... La prioridad es que como hay mucha más industria funcionando, necesita mucho más dinero, tanto subvención como en préstamo, que los proyectos Greenfield, los nuevos proyectos, como dices tú, y no es que se tenga o se favorezca desde el Ministerio a uno más que a otro, simplemente es que hay funcionando 25.000 empresas en este país que emiten CO2 y que consumen combustible fósil, y los proyectos Greenfield que pueda haber pues pueden ser 10, 12, 15. Entonces, lógicamente, tenemos que priorizar económicamente descarbonizar lo que ya hay. Pero esto que tú me estás hablando, pues habría que analizarlo si es un proyecto que puede entrar en la línea 4, que es Greenfield, que es tecnología novedosa, que no emite CO2. Eso es un poco lo que tendríamos que analizar, no ya mucho más concretamente. Pero, a ver si me entiendes. ¿Qué es lo que está favoreciendo el Gobierno? Descarbonizar. Es un proyecto de descarbonización de la industria manufacturera española. Por ejemplo, nos vienen muchos proyectos de fabricación de hidrógeno, por decir un combustible. Bueno, vale, aquí llegas y haces parques de renovables, y haces electrolizadores y fabricas hidrógeno,
para vender al mercado, ¿no? Suponiendo que tenga un precio competitivo. Eso entraría en el PERTE de energía renovable. Nosotros somos Ministerio de Industria y queremos descarbonizar la industria que existe en este país. Y que hay mucha, además, como dije antes, que es muy importante, que emite el 24% de gases de efecto invernadero y que genera, pues eso, un porcentaje muy alto del PIB y que tiene pues 2 millones de empleados, ¿no?, de alta cualificación. No significa que le estemos favoreciendo, es que al final es lo importante en este país, sin minusvalorar cosas como la que tú dices que pueden entrar en la línea 4, que al final son pequeños proyectos o medianos, pero que son importantes también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que última pregunta, porque ya el tiempo no queremos matarlo. Hola, buenos días. Soy del área metropolitana, que es una institución pública. Por lo tanto, soy Héctor Sankowski. Estoy también en el board del aval del hidrógeno. Por lo tanto, no vamos a entrar en el tema del hidrógeno. Habéis hecho una cosa que se habéis adelantado muchas de las cosas que yo quería plantear. Concretamente, Luis Ángel, has planteado un problema muy importante, que es todo el tema, digamos, bueno, tú has planteado, por un lado, el tema de la captura, a la cual me voy a referir. Tú has planteado los otros temas que yo los quería plantear, digamos, en relación con los procesos de carbonización, que no lo has hecho en tu intervención. Pero una opinión y una pregunta. La opinión es, en Cataluña tenemos un problema con las renovables. Solamente producimos el 7% de la capacidad energética, o el 8%, variando, ¿no? Aquí tenemos un problema que es, si no es de proximidad, ¿qué sentido tiene, digamos, plantear hidrógeno? Bueno, primer tema. Segundo tema, me voy a referir a un tema que sí que tú lo adelantas, pero que hay que insistir en él, que es las demandas de las empresas metropolitanas hacia nosotros. No me voy a referir al tema de la movilidad porque no toca hoy, que es otro drama en la descarbonización, pero no toca hoy. Es el tema de las reglamentaciones. Yo creo que aquí sí sugeriríamos que alguien haga de presión para agilizar, porque todos los cementeras que hayamos hablado tú y yo nos plantean, oye, y luego cuando tenga que implementar todo el proceso, ¿quién me va a ayudar para que no venga una pega tras otra, ¿no? Cuando en la Dirección General de Industria, luego la comunidad autónoma y luego el ayuntamiento. Por lo tanto, ese es. Y la pregunta que sí quería haceros es cómo veis, o cómo ves tú, el tema de la prácticamente nula industria de captura que tenemos en España. Con el problema que cuando nos vamos a comprar a Suecia o a Dinamarca nos dicen encantados y te contestan con el chiste aquel que hay en muchos lugares que dice ¿para cuándo usted lo quería? Lo cual quiere decir que cuando empecemos este tipo de procesos, ¿cómo se va a plantear el tema de la incorporación? Porque eso también es una tecnología propia, el tema de la descarbonización, tanto para la captura como para la producción de metanol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí, si alguien está pensando en ese punto, digamos, que es la descarbonización, tiene un proceso también químico, justamente, para producir ese tipo de productos y cómo se puede acelerar ese sector, que es un sector que será clave en el proceso de descarbonización, porque si no la gente dirá, inclusive podrá decir, tengo el dinero, tengo los recursos, tengo la voluntad, pero no tengo el proveedor. Gracias. Sí, dos cuestiones. Una, es verdad que en Cataluña tenéis un problema con el tema, bueno, tenéis varios, pero en este caso con el tema de las renovables, pero es un tema que tenéis que solucionar. Y yo estuve el martes pasado en Castelló y tienen un problema similar en la Comunidad Valenciana. Y les dije una cosa que les pareció mal. Bueno, a veces hablar claro parece mal, porque yo tengo compañías que vienen a mi mesa a hacer proyectos industriales en el País Valenciano y que las renovables las tienen en Teruel. Entonces, bueno, eso de que yo ideológicamente no quiero energía renovable por paisaje, por no sé qué, en mi tierra, pero sí en la comunidad autónoma de al lado, bueno, pues bueno, lo dije y pareció mal. Entonces aquí quienes no defienden la energía renovable en su lugar, pero sí en otro sitio, pues tienen un problema. O sea, no es que lo tenga Cataluña, lo tiene quien tiene esta idea, ¿no? Bueno, eso es como decir, yo no quiero hambre en mi país, me da igual que haya hambre en África, ¿no? Bueno, entonces ese es un tema que hay que solucionar. También es verdad que la energía renovable habrá que empezar a escuchar a los ciudadanos, como en otros sitios. Yo soy asturiano y en el occidente de Asturias ya hay mucho parque eólico y hay una gran oposición, a pesar de la poca población que hay, porque no se puede vender Asturias como paraíso natural y llenarlo de torres eólicas, ¿no? O sea, eso está claro y hay que atender al ciudadano.
y en algunos sitios no se pueden aceptar. Yo creo que las declaraciones de impacto ambiental son muy exigentes, ¿no? O sea, entonces desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de fauna, de aviflora, o sea, pero bueno, eso es un tema que hay que solucionar. Lo otro que estabas planteando, ¿cómo puede haber en un país empresas especializadas en la captura y almacenamiento si hasta ahora estamos prohibiendo la captura y el almacenamiento? O sea, entonces, el primer paso que hay que dar es tener claro si queremos captura y almacenamiento, y a partir de ahí habrá desarrollo tecnológico. Esa es mi opinión. Entonces, claro, tú aquí, o sea, no sé, yo hoy pasé delante de la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros, y vi un centro comercial y nadie puede llegar y decir, no, es que queremos que en Barcelona hay muy pocas empresas taurinas, es que están prohibidos los toros. Por cierto, estoy de acuerdo, o sea, no se entienda como crítica. Bueno, pues aquí, ¿cómo va a haber empresas especialistas en captura y almacenamiento si en este país hasta ahora hay esa idea de captura y almacenamiento? Lo que hay que hacer es dar el paso primero legal y luego ya surgirá y habrá que promoverlo. Pues muchas gracias, Luis, un placer, y bueno, cualquier cuestión que queráis plantear a futuro las trasladaremos las preguntas a Luis en las siguientes reuniones que tendremos próximamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.